Muy buenos días, Samuel Medillas Mora, para el canal, para la Caja de Pandora, para también el canal, los diferentes grupos. Hoy tenemos un invitado especial que ya conocen, que es Santos Ávila. Ahora vamos a establecer conexión con él. Mientras tanto pueden compartirlo en grupos, compartirlo, darle like, suscribiros al canal y bueno, soy un hombre muy insistente, así que si no sale a la primera, sale a la segunda, si no a la tercera, y si no a la décima, y si no a la 20ª. Así es que, bueno, en estos momentos estamos ya a puntito de recibir a nuestro invitado. Pueden hacer sus preguntas, escriban sus comentarios. Samuel, ¿quién es este hombre? O ¿quién es Samuel? Deseando, pues eso, que se conecten muchos y que este vídeo sea compartido a todos aquellos que les llegue. Si estás viendo este vídeo es porque hoy es el momento de verlo, que es el momento también de enterarse qué es lo que nos va a hablar, que es un tema muy interesante. Y bueno, pues ahora ya esperando que se conecte. Mientras tanto, vamos a ver. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Voy a mirar a ver por dónde anda Santos. Estará a punto de conectarse. Cuanto me salga la opción de que se conecte. Ahora no le veo, no me sale cómo solicitar. Si tienes ahí la opción de solicitar el vídeo en vivo, Santos, pues vaya. A ver. Tus espectadores, si estás ahí, pero no me sales como opción. Mira, Santos, escribe un comentario, ¿vale? Escribe ahí un comentario para que me salga, tal vez pueda invitarte si te veo, porque ahora no te veo entre los que están participando. Manda un mensajito ahí, un comentario, un hola, tal vez te pueda invitar así. Ah, mira, no puedo abrir aún, pero espera, creo que sí puedo. A ver, en principio sí podría ponerte en el vídeo. No puedo aún conectarme, pero sí me das la opción. Tú me puedes invitar para, a ver, creo que te voy a poder agregar. A ver si ahora te da la opción. Ahora, Ahí estás. bueno, Perfecto. hay que ver, a ver si puedo poner esto bien. Ahora. Bueno, yo soy insistente y creo que también te doy las gracias porque estás aquí. Bueno, yo te doy las gracias a ti por la paciencia, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que tiene bastante que ver con el tema que vamos a tratar, ¿no? Porque a veces queremos que las cosas sean todo buenas y no vemos que en las cosas malas también hay algo que nos puede aportar como positivo, ¿no? Y luego hablaremos también de lo que ha pasado aquí. Perfecto. Bueno, pues Santos, muchas gracias por la oportunidad que nos das también de aprender de este nuevo tema. Estoy deseando también de que nos cuentes un poquito cómo es eso de que has llegado a hablar de este tema, cómo es que te ha venido de repente. Seguro que tienes muchos que contarnos, así es que te agradezco que hagas ya directamente tu introducción y luego vamos a ver que la gente también pues haga sus preguntas y estoy seguro de que les dará su respuesta.
Adelante. Perfecto, Samuel, pues muchas gracias. Bueno, mira, el tema simplemente surgió, ¿no? Porque, bueno, ahora ya sabes que estoy haciendo algunas charlas con Caja de Pandora y demás, porque estamos preparando también una gira por América. Y bueno, pues tenía como varios temas, ¿no? Entonces, cuando tú me planteaste o me invitaste a hacer esta sesión contigo, esta charla, pues me vino esta idea, ¿no? Y de repente empecé a apuntar y soy de aquellas personas que siempre va con una libreta a todos sitios. Si voy en el tren voy con libreta, si a cualquier parte siempre llevo una libretita porque me van viniendo información y voy apuntando y me gusta, pues que luego de alguna forma tengo varios puntos que puedo tratar, ¿no? Sobre este tipo de charlas. Y esta charla pues me vino como esa inspiración de que a veces tenemos una tendencia a simplificar demasiado la vida, ¿no? En cosas, en juicios de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y realmente en las cosas malas, como dice un poquito el título de la charla, ¿no? Podemos encontrar también cosas buenas, ¿no? Y entonces es un poquito enfocarnos a eso, porque el saber esto y empezar a utilizarlo a nuestro favor nos va a ayudar a sufrir menos en la vida, ¿no? Entonces un poquito por aquí va la historia de esta charla o de esta conversación que vamos a tener entre los dos, ¿no? Porque te animo evidentemente a que participes tú también, ¿no? Que tú también que puedes aportar cositas sobre esto y bueno, en lo que veas que voy diciendo que creas que puedes aportar tu opinión o decir Yo algo, pues ahí. en cuanto digas algo que no me gusta, suelo poner caras, ¿sabes? Bueno, también evidentemente, no, pero eso también es interesante, ¿sabes qué pasa? Porque si no al final se convierte en una especie de monólogo y yo siempre que doy una charla no la doy con la intención de que la gente piense que tengo la verdad absoluta porque no la tengo. Me gusta el debate y me gusta sobre todo que la gente abra la mentalidad para entender que hay diferentes opciones, ¿no? Y uno puede ver las cosas blancas y otras puede ver las negras y otro de color rojo. O sea, quiero decir, hay diferentes opciones y la parte interesante no es engancharse a una de ellas solo, sino abrir la mentalidad como para ver, pues eso, que podemos mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y esto creo que para mí es lo más importante de una charla o de cualquier cosa que compartimos, ¿no? Las personas que nos dedicamos un poquito a todo esto del crecimiento personal y la espiritualidad. Perfecto. A ¿Vale? mí me gusta porque, de hecho, creo que soy de los pocos que se quedan callados todo el tiempo, en plan, oh, y ahora a ver cuándo me toca. No, no. Así es que tú tranquilo que yo de hecho, levantaría la mano, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues yo si quieres empezamos ya. No sé si tú quieres decir Dale. algo No, o, no. o me lanzo ya a la piscina. Adelante. Bueno, estoy con la luz encendida aquí en casa porque está lloviendo todo el día y aunque es todavía prontito, parece como si estuviera ya de noche, ¿no? Entonces he encendido la luz porque si no, no se me veía la cara ni se me veía nada. Pero bueno, te cuento un poquito. Mira, vamos a empezar del punto de partida lo que decía antes, ¿no? El ser humano tiene una tendencia a simplificar las cosas, ¿no? Porque de repente es como que el juicio que hacemos es que si esto es bueno o esto es malo, ¿no? Entonces nos perdemos una gran parte del aprendizaje que podemos obtener a través de las cosas que en principio juzgamos como malas o como negativas, ¿no? El título de la charla era la parte buena de las cosas malas, porque en las cosas malas tenemos muchas cosas que podemos aprender realmente y que nos van a ayudar a evolucionar y a crecer como personas. Nosotros podemos llegar a un punto, y de hecho eso es lo que pretende cualquier persona que se enfoca en crecer a nivel espiritual, podemos llegar a un punto en el que el sufrimiento no sea nuestra brújula para seguir avanzando, ¿no? Es decir, podemos llegar a un punto en que podemos elegir sufrir menos. Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que aceptar el sufrimiento que está llegando a nuestra vida, acogerlo y darle un uso, darle una utilidad, darle un valor y utilizarlo para transformarnos, ¿no? Y esto es al principio, es como un despertar, ¿no? O sea, a mí me gusta plantearme la idea de que todas las cosas malas que ocurren en nuestra vida no llegan por casualidad, sino que llegan con la misión de hacernos entender algo, con la misión de hacernos aprender algo. El problema está si lo descartamos. Si lo descartamos y solo nos quedamos en la parte de sufrimiento, ahí simplemente vamos a seguir repitiendo esto, porque no estamos aprendiendo lo que la vida está tratando de decirnos. Pero cuando acogemos eso, sí que vamos a sufrir un poquito, porque evidentemente cuando te pasa algo desagradable, algo negativo, algo que no te gusta, sufres, pero si eso lo acoges, lo analizas y tratas de hacer un aprendizaje de eso, lo que vas a evitar que se repita en el futuro. E incluso aunque se pudiera volver a repetir, lo vas a poder gestionar de otra manera, porque ya sabes de alguna forma lo que te está tratando de decir
o sabes que te está tratando de decir algo, con lo cual te puedes enfocar en el mensaje, en el aprendizaje, en lo que te está tratando de compartir esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a crecer. Y una vez que ya hemos despertado a este nivel, lo que sí que podemos ir haciendo es adelantándonos un poquito a este tipo de cosas, ¿no? Y cuando ya nos está pasando algo desagradable, en vez de engancharnos en la parte emocional, empezar directamente a enfocarse en lo que te está tratando de decir la experiencia, ¿no? En lo que te está tratando de enseñar. Porque en el momento que aprendes eso ya no tienes por qué seguir sufriendo, ¿vale? Y esto, como digo, lo podemos extender a cualquier cosa desagradable. Evidentemente hay cosas en las que a lo mejor es más fácil entender el aprendizaje y en otras nos cuesta un poquito más. Hay cosas que nos van a hacer sufrir un poco más y otras un poquito menos, ¿no? Pero de alguna forma, si nos enfocamos por ahí, vamos a poder avanzar de una forma significativa, sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor, ¿no? A mí me gusta, cuando hablo de esto, me gusta también hablar un poquito del tema del karma, ¿no? O tal y como yo lo entiendo a través de mi conexión con los guías. Yo trabajo bastante con la técnica de los registros acásicos y conecto con guías, con seres de luz. Y a través de ellos, la información que yo recibo del karma, que quizá está un poquito alejado de lo que sentimos aquí en Occidente, ¿no? Porque aquí tenemos la idea de que el karma es un castigo. O en general, quizá no todo el mundo, pero mucha gente piensa que el karma es un castigo porque realmente lo experimentamos un poco de esa manera, ¿no? Como algo desagradable que nos ocurre o como un efecto que tiene, o sea, que tiene su origen o su causa en algo negativo que hemos hecho o que juzgamos como negativo y de alguna forma es como que recogemos eso, ¿no? Lo que hemos sembrado. Pero para mí el karma, tal y como yo lo entiendo, con la ayuda de los guías, de lo que ellos me dicen, el karma para mí es un aprendizaje, no es tanto un castigo, sino como aprendizaje. Lo que pasa es que si yo he hecho algo desagradable, la forma en la que tengo que aprender a no volver a hacer eso o no volver a repetirlo, normalmente suele ser pasar por eso desagradable que yo he hecho a otra persona, ¿no? También, para poder vivirlo en primera persona, ¿no? Porque así realmente puedo aprender qué se siente cuando alguien te hace eso, porque en el momento que yo entiendo eso, me va a ser más fácil aprender a no volver a hacerlo, ¿no? A volver a repetirlo. Bueno, digo lo más fácil, aunque no siempre es así, ¿no? Porque a veces caemos en la misma piedra unas cuantas veces hasta llegar a esa comprensión, ¿no? Pero de alguna forma para mí esto es el karma, ¿no? Es un aprendizaje, es algo que yo tengo que aprender y a veces la forma de aprenderlo pues tiene que ser viviendo la experiencia, ¿no? Que yo he generado a otra persona en primera persona para poder comprenderlo en su totalidad, ¿no? Pero si entendemos el karma como aprendizaje y no como castigo, pues ahí tenemos media batalla ganada, ¿no? Con todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Porque así nos vamos a ir dando cuenta que cada vez que ocurre algo que yo puedo juzgar como desagradable en mi vida, no está tratando de castigarme ni el universo, ni Dios, ni el concepto que tenga cada uno, sino que realmente lo que está ocurriendo es que yo estoy atascado en un aprendizaje, tengo que hacer algo, ahí tengo que comprender algo, tengo que aprender algo, y cuando yo lo haga, esa situación se va a desvanecer o se va a suavizar o se va a arreglar, ¿no? Porque de alguna forma ya he llegado al punto que la vida estaba tratando de ayudarme a comprender, ¿no? Entonces, por eso te digo que siempre tenemos que tener esta idea de que cuando nos ocurre algo malo, no es que la vida nos esté castigando, no es que seamos malas personas o bueno, podemos ser malas personas también, quiero decir, es una elección que tenemos también, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de hacer un aprendizaje. También podemos aprender siendo malas personas, es decir, cuando uno es una mala persona, la vida se va a encargar de traerte situaciones que si eliges vas a poder aprender. Si no eliges, pues seguirás dándote ahí de cabezazos con la situación y seguirás sin avanzar, ¿no? Pero al final todas las experiencias están tratando de comunicarnos algo que nos permita avanzar. Entonces, por ejemplo, mira, te pongo algunos ejemplos que yo creo que los ejemplos siempre ayudan a entender un poquito más la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad. Claro, desde un punto de vista racional, pensar en una enfermedad como algo positivo, como que tiene algo bueno, pues no se nos ocurre de entrada, ¿no? A priori. Pensamos que, bueno, pues tienes un malestar o tienes una enfermedad grave y lo achacas como algo negativo, como una desgracia que te está ocurriendo, te miras hacia arriba y piensas y dices, Dios, ¿por qué me haces esto si crees en Dios? Y si no crees en Dios, pues maldices igualmente. Pero el tema está que cuando uno está sufriendo una enfermedad, el cuerpo está tratando de decirle algo. El cuerpo y la vida en general. De repente, pues a lo mejor puede ser una enfermedad ligera. Mira, te veo estornudando. Puede ser un resfriado, por ejemplo. Puede ser un poquito de alergia, ¿vale? No sé si es el caso, a lo mejor es simple puntualmente. Pero a veces un resfriado simplemente te está informando de que tienes que bajar el ritmo, de que tienes que parar un poquito, porque a lo mejor estás viviendo una época muy estresante en tu vida,
porque a lo mejor te has metido en diferentes proyectos que te están consumiendo a nivel energético y necesitas como hacer un poquito de parón, ¿no? Entonces, como tú no lo estás haciendo de forma voluntaria, no estás tomando conciencia de que tienes que reservar un tiempo y un espacio en tu vida para descansar, para relajarte, para meditar o para pasear por la montaña o para hacer alguna actividad que te relaje, pues la vida te trae un resfriado o te trae algo más grave, dependiendo lo que necesites aprender con respecto a la situación. Pero incluso, como te decía, una enfermedad que a priori parece algo muy negativo, nos está ofreciendo algo, una oportunidad de crecer, de aprender y de entender algo. A veces cuando la enfermedad es muy grave, cuando es una enfermedad de estas que llamamos incurables o crónica o de estas enfermedades que los médicos te dan poco tiempo de vida, te están también tratando de informar algo. A veces una persona se puede sanar dándole un giro a su vida completamente, porque de repente el motivo por el que te estás enfermando es porque estás llevando una vida de una forma concreta. Entonces, cuando tú haces ese aprendizaje y de repente empiezas a cambiar y le das un vuelco completo a tu vida, pues la enfermedad que te estaba reteniendo, que te estaba tratando de dar una información, es como que ya ha conseguido dártela, ¿no? Te está diciendo pues que de repente tienes que cambiar de trabajo porque el trabajo en el que estás te está haciendo infeliz y te está haciendo enfermar. O de repente te está tratando de informar de que tienes que salir de una relación de pareja que es tóxica, que te está consumiendo, y en el momento que de repente pues sueltas a la pareja, sueltas al trabajo y de repente te mantienes ahí en un estado de no saber qué va a ser de ti en el futuro, pero sin embargo has conseguido soltar algo que te estaba haciendo sufrir y que te estaba enfermando. Y de repente es como que ahí puede producirse una especie de curación espontánea o que la enfermedad empieza a remitir. Tampoco quiero simplificar esto hasta este punto, es decir, no quiero que de repente la gente que tenga una enfermedad cambie toda su vida patas y la ponga patas arriba pensando que así se sana. Hay que entender el mensaje, hay que ir en busca de él, ¿no? Porque una misma enfermedad a veces no tiene el mismo mensaje para cada persona, ¿no? Como te decía, pues una persona puede ser que necesita soltar el trabajo porque le está haciendo desgraciado mantener ese trabajo, y en cambio otra persona puede ser soltar la pareja o puede ser soltar algún tipo de relación, aunque no sea de pareja, porque le está generando un malestar y bueno, eso podría ser la solución. O la solución a veces es, como te decía antes, encontrar un tiempo y un espacio en el que puedas relajarte, en que puedas gestionar las emociones que te está generando un proyecto o una parte de tu vida que te estresa en exceso. Y si tienes una capacidad para gestionarla, pues a través de la meditación, a través del mindfulness, a través del Ho'oponopono, o a través de cualquier tapping o cualquier otra técnica que te ayude a gestionar eso, pues vas a poder avanzar sin tanto sufrimiento, ¿no? Como te decía. Esto, por ejemplo, sería el caso de una enfermedad. Pero tenemos también, o sea, me gusta también a veces poner el ejemplo de los fracasos, ¿no? Porque un fracaso de entrada lo vemos como algo negativo, ¿no? Pues alguien monta una empresa, fracasa y ya tira la toalla y piensa que no lo va a conseguir o que es un fracasado, ¿no? Eh, Puede ser una empresa o puede ser cualquier proyecto en el que te lanzas. Tú que también escribes, como yo, hay gente que trata de escribir un libro, el libro a lo mejor no funciona muy bien y ya decide no volver a escribir más en su vida. Y a veces el primer libro es un obstáculo que hay que trascender también. Y eso lo explico yo a veces, mis suscriptores lo saben porque se lo he contado alguna vez en algún boletín de los que le envío, que si yo hubiera seguido la información que me trataba de dar mi primer libro, no hubiera escrito nunca más. Y actualmente tengo más de 20 libros publicados. Entonces, el primer libro funciona a día de hoy, va funcionando y se va vendiendo, pero al principio, cuando yo saqué el libro, no se vendía mucho. Entonces, claro, por eso te digo, a veces uno tiene que trascender todo ese tipo de cosas y eso te lo permite la vida cuando decides hacer un aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso, como te decía, el fracaso también es otro claro ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Del fracaso podemos sacar un aprendizaje muy importante que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor, ¿no? Creo que era Edison el que decía, cuando le preguntaron por la bombilla, decía que había conseguido 999 formas de cómo no se debe crear una bombilla, ¿no? Pero porque había asumido. Entonces, si en la primera se hubiera plantado, no hubiera conseguido el logro que consiguió, que luego nos ayudó pues a todos, ¿no? A todos los que tenemos un poquito de iluminación, aunque no sea iluminación espiritual, tenemos la iluminación de la bombilla, ¿no? Pero lo que tengo que decir es eso, hay gente que tira la toalla. Hay un ejemplo que también me gusta mucho poner, que es de un actor de Hollywood, ahora no voy a recordar el nombre seguramente, pero he hablado de él en alguna charla o en algún artículo que escribí hace tiempo. Charlie Huffman, creo que se llama. Mi pronunciación inglesa es mala, con lo cual no sé si lo
sabrán, pero este chico es de Inglaterra y cuando fue a Estados Unidos hizo 135 o 134 castings y no lo cogieron de ninguno. ¿Vale? Entonces, cualquier ser humano al tercero o al cuarto ya se hubiera plantado y lo hubiera dejado todo, o se hubiera vuelto a su país, hubiera vuelto a Gran Bretaña, hubiera vuelto para aquí y lo hubiera dejado. Este chico siguió insistiendo y esto lo contaba en una entrevista en la que hablaba de la película que había protagonizado sobre el rey Arturo, una película de Hollywood de bastante éxito y de estas producciones grandes, ¿no? Aparte de otras series de televisión y muchas cosas que había hecho, ¿no? Pero normalmente la tendencia de la persona normal, entre comillas, es eso, tienes un pequeño fracaso y ahí tiras la toalla, te empiezas a montar la película de que no vales y no es que no valgas, sino que probablemente tienes que aprender algo para poder demostrar, ¿no? Que luego vales y que o tienes talento que puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces me gusta como ejemplo no solo el de la enfermedad que te ponía antes, sino el tema del fracaso, ¿no? Porque el fracaso deja de ser fracaso cuando hay un aprendizaje, como en el caso de Edison también y la bombilla. Si tú aprendes que ya que eso no te funciona, estás haciendo un aprendizaje y estás viendo que puedes seguir intentándolo, pero haciendo otras cosas, ¿no? Probando de otra manera, ¿no? Entonces, al final es coger esto que hablábamos como título de charla y darte cuenta de que incluso en ese fracaso, que lo juzgamos como algo malo, hay algo positivo, porque te está ayudando a entender algo, a hacer un aprendizaje para que luego puedas seguir avanzando hacia donde quieres llegar, ¿no? Entonces junto con la enfermedad, yo creo que el fracaso es otro de los grandes maestros que tenemos en la vida y tenemos que aprender de él. El fracaso para mí solo es fracaso cuando realmente no nos enseña nada, pero siempre nos enseña algo. Lo que pasa es que no siempre estamos dispuestos a aprenderlo, no siempre estamos dispuestos a hacernos preguntas, a investigar un poquito para aprender esto, ¿no? Hay un ejemplo también que me gusta poner de esto, que tiene que ver con algunos de mis clientes. Me he encontrado con varios clientes cuando hago terapias en los que me cuentan que de repente se han acercado a mí, a lo que yo hago, a las cosas con las técnicas con las que yo trabajo, o que se han acercado a otras técnicas espirituales porque les ha ocurrido una desgracia importante en su vida. Es decir, han tenido una situación dolorosa, realmente dolorosa, a veces incluso del fallecimiento de algún familiar, de un hijo o de alguien muy cercano, de una pareja, y de repente sí que han sufrido, porque evidentemente eso nos toca la fibra sensible a todo el mundo cuando queremos a una persona pues que dejemos de tenerla cerca porque se marcha, ya sea porque se marche lejos, a lo mejor a otro país, o simplemente porque deje de estar en este plano, ¿no?, de existencia. Pero simplemente esto que nos puede hacer sufrir, lo que genera también a veces es que la persona empiece a hacerse preguntas, que la persona empiece a cuestionarse cosas, que la persona empiece a querer saber y a querer buscar algo que va más allá de lo conocido, ¿no? Algo que va más allá de las cosas que podemos tocar o que podemos ver, ¿no? O sea, y entonces ahí lo que ocurre es que la persona inicia una búsqueda y esa búsqueda de alguna forma le va a ayudar en su proceso evolutivo, le va a ayudar a crecer y le va a ayudar a abrirse de paradigma, ¿no? A cambiar de paradigma, ¿no? Un paradigma es una serie de ideas que tenemos sobre algo, como una especie de reglas, ¿no? Y muchas veces este tipo de personas que te digo del ejemplo, de cosas que le pasan a algunos de mis clientes, son personas como muy pragmáticas o muy racionales, ¿no? Y están muy en el paradigma racional, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Pero cuando les ocurre una desgracia como esta, lo que ocurre es que de repente, como te decía, empiezan a cuestionarse cosas, empiezan a preguntarse, empiezan a plantearse si existe Dios o si existe alguna energía o si existe algo más allá que les pueda de alguna forma ayudar a entender esa desgracia que han vivido, ¿no? Esa situación desagradable que les ha vivido. Y ahí es cuando se inicia ese despertar en muchas personas. Evidentemente, cuando una persona lleva cierto trabajo evolutivo hecho, lleva cierto crecimiento personal hecho, lo que se va a encontrar es que este paso del sufrimiento, de alguna forma te lo puedes saltar un poquito, suavizar. Es decir, ya no tienes que esperarte a que te ocurra algo desagradable, ya no tienes que esperar a que ocurra una desgracia para seguir investigando y para seguir creciendo, ¿no? Porque de repente, en el momento que ya se ha instalado esa necesidad de conocer, de entender las cosas, ya como que vas a seguir un poco tu investigación, ¿no? Te vas a convertir en una especie de investigador privado en el que vas a querer saber, en el que vas a querer
ir un poquito más allá de las cosas que puedes ver o de las cosas que son racionales, ¿no? Entonces, como te decía, este paso al principio es importante, ¿no? Porque si no hay muchas personas que no despiertan si no les ocurre una desgracia importante. Y como te decía, tengo ejemplos de personas de mi entorno, clientes, que les ha ocurrido esto, o sea, y te puedo hablar, evidentemente no voy a dar nombres porque no sería ético por mi parte, pero sí que te puedo hablar del caso de dos personas que además coinciden un poquito en la historia, en que pierden a un familiar querido, en este caso, bueno, en una de estas personas era un hijo y en el caso de otra persona era la pareja, y lo que se encuentran es que a partir de ahí su vida cambia porque se abren a una espiritualidad que no conocían. No conocían porque eran personas muy racionales, muy materialistas, que estaban muy metidas en el mundo terrenal, ¿vale? Pero no contemplaban la posibilidad de nada más. Entonces, en este caso eran dos personas que eran bastante egoístas, solo estaban preocupadas por su bienestar, básicamente, y por las cosas que les importaban a ellas, y también por el tema del dinero, que el dinero siempre digo que no tiene nada de malo, el dinero es energía, el dinero forma parte de nuestro proyecto de vida y nos puede ayudar a cumplir nuestra misión de vida, pero cuando solo te enfocas en eso y dejas de lado todo lo demás, ahí sí que hay un problema, ¿no? Con la forma en la que te estás relacionando con el dinero. Y en este caso estas dos personas compartían un poco esta descripción, ¿no? Eran muy materialistas y solo creían en las cosas que veían, ¿no? Y de todos modos también tenían como una política de que el fin justifica los medios, ¿no? De que cualquier cosa que les sirviera para conseguir lo que ellas querían o lo que ellos querían estaba justificado, ¿no? Porque era su forma de ser feliz y su forma de entender la vida. Entonces, cuando les ocurren estas desgracias, de repente cambia totalmente la forma en la que empiezan a relacionarse con la vida y con las personas, y de repente descubren una compasión que no sabían que tenían. De repente empiezan a cambiar la forma en la que se relacionan con los demás y lo empiezan a hacer de una forma mucho más generosa con su tiempo, con sus recursos, y luego, sobre todo, se abren a otros paradigmas, ¿no? Como te decía, el paradigma a veces es como que hay personas que son muy estrictas, es decir, yo creo en esto y no me sacas de aquí, y al final es entender que existen tantos paradigmas como personas, como cosas, y de alguna forma se trata de ir navegando en esos paradigmas, ¿no? En el tema del paradigma me gusta hablar y poner un ejemplo que yo creo que se entiende con facilidad. Una persona que tiene una enfermedad grave, de repente va a un médico y el médico le dice que no tiene cura lo que le pasa y que le quedan unos pocos meses de vida, ¿no? Esto no lo tomamos, hay personas que se lo toman como una verdad absoluta, ¿vale? Porque están enganchadas en el paradigma racional o en el paradigma médico, en el paradigma científico, y no es que tenga nada malo el paradigma científico como cualquier otro y tiene cosas buenas y cosas malas. El problema es que según ese paradigma, esa persona a la que le han dado ese diagnóstico, pues le quedan pocos meses de vida. Y como cree en ese paradigma, pues seguramente a los pocos meses de vida deje de existir en este plano terrenal, ¿no? Lo que ocurre es que hay otros paradigmas, porque de repente esa misma persona dice, bueno, pues yo voy a aceptar este diagnóstico médico, pero lo entiendo como que me está diciendo que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, no hay cura para lo que a mí me ocurre. Pero voy a investigar a ver si hay otro paradigma que me ayude, y de repente se va a manos de un chamán o a manos de un terapeuta que trabaja a nivel energético, y esa persona le puede ayudar desde ese paradigma porque no ve como que lo que le ocurre sea algo mortal, ¿no? Sino que de repente pues hay unas emociones en juego, unos bloqueos energéticos en juego, que al ayudar a trabajar y a superar eso, pues de repente la persona se cura. Con esto no quiero frivolizar y no quiero decir que los terapeutas muy bien y los médicos muy mal. No estoy hablando de esto. Hay médicos buenísimos y hay terapeutas buenísimos, y lo ideal sería combinar los recursos de uno y los conocimientos de uno con los otros sin salirse de ningún paradigma, sino ir moviéndose en aquellos que le pueda interesar a cada uno en cada momento, ¿no? Quiero hacer esta aclaración porque parece a veces que hay una guerra aquí entre unos y otros, y desde luego no formo parte de esa guerra. Yo tengo la suerte de cuando he tenido que ir al médico he ido y me han ayudado, y cuando tengo que ir a un terapeuta que no trabaja desde el punto de vista médico, pues también me han ayudado. Quiero decir, no, y yo soy terapeuta, pero ya te digo, no siento ni quiero participar de esa guerra, ¿no? Pero sí que pongo el ejemplo porque realmente a veces es como que te enganchas en un paradigma. Podría ser al revés, es decir, vas a un terapeuta y te dice que lo que te pasa ya no lo vas a curar, y de repente vas a un médico y te ayuda, o de repente vas a otro tipo
de situación en la que a lo mejor sin ni siquiera hacer terapia, pues te encuentras con un amigo que te explica una serie de cosas, que te cuenta su experiencia y de repente ahí tú tomas conciencia de algo y te das permiso para sanarte, ¿no? De todos modos, siempre hay que entender que, aunque antes he dicho que desde un punto de vista racional no vemos como nada positivo en una enfermedad siempre tiene una ganancia secundaria, es decir, nadie está enfermo porque sí, o sea, cuando uno enferma realmente está consiguiendo algo, aunque sea desde un punto de vista subconsciente y aunque la persona no sea consciente de ello, ¿no? Es decir, ese niño, por ejemplo, que enferma de pequeñito porque a lo mejor sus padres no están pendientes de él y de repente cuando enferma los padres lo acompañan más, están más pendientes de él, está reclamando amor. Pero ¿qué ocurre? Que si ese método le funciona de pequeño, pues de adulto seguramente va a querer experimentarlo también. Y va a tener una tendencia a enfermarse con más facilidad o se va a enfermar cuando necesite amor en vez de reclamarlo de otra manera o pedirlo o buscarlo de otra manera, ¿no? Tampoco quiero simplificar y decir que todo se resuelve de esta manera, ¿no? Pero sí que hay, evidentemente, cualquier enfermedad pues tiene una ganancia secundaria, ¿no? Pues a veces suele ser un indicador bastante importante de reclamo de afecto, porque de repente cuando uno está enfermo es que la gente pues se preocupa por ti, de repente vienen y quieren saber cómo te encuentras, o de repente personas que a lo mejor con las que no tienen mucho contacto o se han apartado de ti, regresan un poco a tu entorno para preocuparse por ti, ¿no? Entonces siempre suele haber un componente de reclamo de amor, ¿no? Y realmente cuando reclamamos amor de esta manera, pues fíjate el precio alto que pagamos, que tenemos que enfermarnos realmente, ¿no? Cuando en realidad si trabajamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra autoestima, podemos atraer el amor y el cariño de las personas que nos importan y a las que nosotros también queremos sin necesidad de enfermarse, ¿no? Lo que pasa es que digamos que ese camino, el camino evolutivo, el camino de trabajar sobre uno mismo, no todo el mundo está dispuesto a avanzar por ese camino, porque es mucho más fácil culpar a los demás, es mucho más fácil expresarse desde el papel de víctima. Yo esto me lo encuentro y seguro que a ti a lo mejor, Samuel, te ha pasado también, quizá en consulta o en las cosas que tú haces, de repente personas que sí, que vienen con toda la intención de que quieren curarse de algo, que quieren sanarse de algo, pero en el momento que les planteas que tienen que hacer algo ellos, que no va a depender solo de ti como terapeuta, ya ahí como que ya se tuerce un poco la cosa y ya no quieren saber nada más o ya no vuelven nunca más a hacer terapia. O tratan de buscar otro terapeuta que funcione como... Yo hablo del terapeuta medicamento, ¿vale? O el terapeuta pastilla, ¿no? Que es como que vas al terapeuta como cuando te tomas una pastilla sin querer entender lo que está pasando porque quieres que remitan los síntomas, ¿no? Entonces vas al terapeuta que te haga lo que sea que haga, la técnica con la que trabaje, y tú te desentiendes de lo que te está pasando durante unas semanas, unos meses y luego vuelves a ir. No digo que eso esté mal desde el todo, porque, o sea, como te decía, al final hacemos juicios de bueno y malo. Eso puede ser un principio hasta que llegue un punto que estés preparado para evolucionar por ti mismo y para empezar a crecer con la ayuda del terapeuta. O sea, pero no enfocándote en el que el terapeuta te tenga que sanar, ¿no? Sino que te sanas tú, pero recurres a los conocimientos, al apoyo y a la orientación del terapeuta para que te guíe, ¿no? De alguna forma y te ayude en el proceso, ¿no? Para mí es más la labor del terapeuta que no este terapeuta que le llamo medicamento o pastilla, ¿no? O sustituto de. Pero de todos modos, como te decía, no todo el mundo estamos al mismo nivel evolutivo y no todo el mundo está preparado para asumir esa responsabilidad. Porque claro, siempre es mucho más sencillo culpar a algo externo que incluso a nuestros padres, porque nos educaron de una manera o porque lo hicieron de una manera. Y muchas veces no entendemos que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que ellos tenían y con los conocimientos que tenían. Y puede ser que fueran unos monstruos en el sentido literal, ¿no? Que fueran muy malos y que nos trataran muy mal, pero igualmente lo hicieron con la información que ellos tenían, porque a lo mejor a ellos los trataron peor que a nosotros, o los trataron del mismo modo, o les enseñaron que esa era la forma de actuar. Entonces, hasta que uno no empieza a despertar, no puede asumir esa responsabilidad y empezar a sanar, ¿no? Porque al final es como que vamos cargando también con la historia y hay que resolver esa historia, hay que sanarla y hay que sanarla desde la comprensión, ¿no? De entender que tus padres hicieron lo mejor que pudieron, incluso aunque lo hicieran muy mal, pues hicieron lo mejor, que estaba en sus manos. Nadie hace nada de forma... en realidad nadie hace nada por simple maldad, incluso aunque a veces lo veamos y pensamos que esta persona es mala, pero esa maldad de alguna forma está estructurada, está basada en la programación interna que tiene la persona.
Y cuando entendemos eso, no se trata de disculpar el acto que ha hecho la persona, pero podemos tener un poco más de empatía con la persona y entender que realmente lo que le ocurre es pues que tiene una programación que le genera esa actitud, ¿no? Esa historia, y eso al final también es un aprendizaje para nosotros, lo cual no significa que uno tenga que aguantar eso, o sea, es decir, si hay alguien que te está maltratando, pues si tienes la opción de marcharte y quitarte un poquito de esa historia, hazlo, pero luego tienes que trabajar igualmente para no seguir atrayendo eso en tu vida, ¿no? Porque de alguna forma tiene que ver también con tu programación interna, ¿no? Y como te decía, pues te ayuda también a comprender al otro, entender que el otro en realidad pues está haciendo lo que ha aprendido a hacer, no está haciendo otra cosa. Entonces, todo esto lo vuelvo a llevar al tema, como te decía, el sufrimiento. Muchas veces hasta que no sufrimos algo gordo, algo importante, no despertamos a este nivel de empezar a querer buscar respuestas. Pero la parte buena es que una vez que ya hemos hecho ese primer despertar, porque para mí son como pequeños despertares, no es que de repente uno despierte y se ilumine, sino que de repente vas tomando conciencia, vas ganando terreno a nivel de conciencia, y ahí son como pequeños despertares que vas teniendo, ¿no? Que algunos son más grandes, otros son más pequeños, pero cuando ya tenemos este pistoletazo de partida del grande que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho cuestionarnos, que ha hecho tambalear nuestro mundo, ahí ya sí como que podemos empezar un poquito a esto que te decía, ¿no? Si no adelantarnos, porque a veces no se puede uno adelantar a lo que va a venir, a veces sí, si tenemos una gran intuición y estamos muy conectados con nosotros mismos y muy acompasados con la tierra, podemos estar en un presente en el que podemos percibir incluso cosas que van a ir viniendo. Pero si no estamos todavía en ese punto, lo que sí que podemos hacer es que en el momento que nos ocurre algo un poquito desagradable, en vez de engancharnos directamente, o nos podemos enganchar, pero un poquito menos, nos enganchamos unos minutos, nos desahogamos, maldecimos si hace falta, porque a veces también nos va bien eso para desahogarnos y sacar algunas emociones, pero luego en vez de enfocarnos eso y alargar el sufrimiento, lo que hacemos ya es empezar a cuestionarnos el tema, empezamos a investigar, empezamos a tratar de aprender lo que nos está tratando de enseñar la vida o esa situación en concreto. Porque cuando llegamos ahí es como que podemos soltar el sufrimiento, porque al final el sufrimiento es una elección, estás eligiendo engancharte en la película, en lo que está ocurriendo, en vez de tratar de aprender de algo de ella. Y bueno, al soltarlo sufres menos y avanzas más rápidamente en tu vida, porque de repente es como que vas haciendo los aprendizajes a un nivel más rápido, ¿no? Con lo cual yo creo que para mí es personalmente es uno de mis objetivos, ¿no? Como persona, en mi propio crecimiento personal, ¿no? Elegir sufrir menos y aprender un poquito más rápido cuando ocurren las situaciones desagradables o que juzgamos como algo negativo. ¿Qué más te cuento, Samuel? Mira, sí, te puedo contar, otra de las cosas que me gusta hablar de este tema son las desgracias colectivas, ¿no? Porque a veces también las vemos como algo muy negativo, y tampoco o sea, sí que son negativas, ¿no? Desde un punto de vista racional, ¿no? Porque cuando hay un atentado o cuando ocurre una desgracia, un tsunami o alguna inundación o alguna cosa, tanto sea natural como más provocada por el hombre, de repente es algo desagradable que normalmente afecta a una gran cantidad de personas, ¿no? Que sufren, que mueren, familiares que quedan con gente que ha fallecido, o sea, hay un gran sufrimiento ahí normalmente en este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué ocurre? Que también muchas veces este tipo de situaciones tienen una parte buena, ya sé que es complicado vérsela, pero la parte buena que tiene es que de repente generan en un colectivo un cambio. De repente ese colectivo descubre una compasión que no sabía que tenía, de repente se hermanan para ayudar en esa situación, pues hay un incendio, hay alguna cosa y de repente ves al pueblo que a lo mejor entre ellos no se hablan porque se llevan mal o siempre están peleados, de repente los ves ahí todos trabajando y colaborando para ayudar a apagar el fuego, y de repente luego eso puede generar lazos de que regeneran un poco la convivencia, ¿no? Porque de repente no te llevas bien con tu vecino y a raíz de ese momento vuelves a hablar con tu vecino, vuelves a darte cuenta de que a lo mejor el motivo por el que os habíais peleado era una tontería cuando hay otras cosas que son más importantes como la vida, ¿no? Que esté en juego, ¿no? Entonces, por eso te digo, sí que evidentemente son desagradables y no estoy diciendo que a mí me guste tampoco cuando ocurre algo así colectivo desagradable, pero siempre le podemos ver una parte positiva como esta, ¿no? Pues de repente la gente se hermana, descubre esa compasión que a veces no tenía, de repente alguien despierta a un nivel importante y empieza a dejar de teorizar sobre las cosas y empieza a poner su granito de arena de una forma ya concreta.
pues alguien que le ha pasado algo y de repente se da cuenta de que, yo que sé, alguien, los incendios que ha habido hace poquito en Amazonas y en Canarias y demás, de repente esto que es doloroso para el planeta, para la gente, bueno, para todo el mundo, ¿no? Ya sabemos que siempre hay gente que se alegra incluso de eso porque lo ve como una oportunidad para sus cosas, ¿no? Para sus negocios, sus historias, ¿no? Pero de repente hay personas que se emocionan con eso o que despiertan con eso y de repente toman la decisión de empezar a plantar árboles o de crear una asociación que va a empezar a cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces ya nos salimos un poco de la parte filosófica o la parte teórica y empezamos a ejecutar un plan, ¿no? Que de alguna forma tiene un propósito de un bien mayor para la comunidad. Y eso, para bien o para mal, no suele ocurrir hasta que pasan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de desgracias colectivas que de repente hace que alguien despierte o que un grupo más grande, un colectivo, tome conciencia de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que aunque siga siendo una desgracia, porque las desgracias lo son, y no estoy tratando de decir que o sea, con esta charla no pretendo decir que tengamos que ir por el mundo súper happy y con la sonrisa todo el tiempo, pensando que todo es maravilloso. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de tener una actitud de como si uno estuviera drogado pensando que todo es estupendo. La actitud que planteo y lo que estoy tratando de explicar con esta charla es que detrás de cualquier desgracia hay algo positivo que podemos extraer. Esta es la parte, es decir, aunque la cosa sea negativa, que no nos quedemos solo en la parte negativa, sino que hagamos un aprendizaje con todo lo que nos ocurre, con todo lo que llega a nuestra vida, ya sea a nivel colectivo o ya sea a nivel individual y personal de cada uno, ¿no? Porque de esta forma estamos consiguiendo que algo que solo era una desgracia, que algo que solo era una cosa que nos hacía sufrir, se eleve esa información y nos eleve a nosotros, nos haga crecer, ¿no? Porque de repente ya no solo es algo que nos ha hecho sufrir, sino que es algo que también nos ha hecho aprender. Entonces, de ahí, de alguna forma, el sufrimiento se reduce un poquito, porque cuando has aprendido algo de la situación, es como que esa situación te ha hecho crecer, te ha hecho evolucionar, ¿no? Entonces ha tenido un cometido, ha tenido un objetivo. En cambio, si no te hace crecer ni evolucionar, simplemente es un hecho aislado que te ha hecho sufrir, ¿vale? Entonces aquí le estamos dando como un propósito, ¿no? Para que nos ayude en nuestro proceso, ¿no? Entonces, por eso te decía, cuando ocurren este tipo de desgracias, pues no se trata de que nos alegremos ni que demos una fiesta para celebrarlo, pero sí que veamos más allá del simple hecho y de la simple desgracia o de la simple situación de sufrimiento, ¿no? Que veamos que eso a veces ayuda a despertar. Hay otro ejemplo de todo esto que estoy explicando que también creo que ayuda muchísimo a entender. Es cuando alguien ha sufrido mucho y utiliza ese sufrimiento para trascender esa situación y además luego consigue ayudar a otras personas que pasan por ello, ¿vale? Esto ocurre a menudo, bueno, ocurre mucho realmente, no siempre somos conscientes de ello, pero ocurre mucho en personas que se dedican a la ayuda, ya sea a nivel terapéutico o ya sea a otros niveles de liderazgo o personas que tienen como mucha claridad en la misión de su vida, de lo que están haciendo y que trabajan un poco por el colectivo, ¿no? Pues son personas, por ejemplo, mira, te puedo poner el ejemplo de Louise Hay, que es, bueno, muy conocida, ya falleció hace unos añitos, pero ella fue la pionera de los libros de crecimiento personal, y bueno, se hizo muy famosa a raíz de su libro de Usted puede sanar su vida, y bueno, tiene más libros, pero esta mujer que se dedicó toda su vida a todo este tema, a escribir este tipo de libros, a dar charlas, a tratar con personas que habían sufrido, pues ella cuenta su historia que de ella de pequeña abusaron de ella sexualmente. Entonces ella se podía haber quedado ahí enganchada en esa situación, ¿vale? Y dedicarse toda su vida a ir por el mundo de víctima, de me han abusado de mí y no lo supero, o puede hacer lo que hizo, que es, evidentemente sufrió por lo que le ocurrió, porque fue algo desagradable, pero de alguna forma logró que eso la fortaleciera hasta tal punto de que pudo trascender eso, y no solo pudo trascender eso, sino que pudo dedicarse a ayudar a otras miles de personas, millones de personas que habían pasado por cosas similares o que sufrían por otras causas. Entonces de ahí es como que de algo doloroso, de algo que en principio parece muy negativo, se genera fortaleza y se genera crecimiento, ¿no? Y se genera evolución. Entonces es esto un poquito lo que tenemos que tratar de hacer o lo que planteo con esta charla, ¿no? Que esa es una elección que podemos tener. Si de pequeño hemos sufrido de bullying, de malos tratos o hemos tenido falta de autoestima, podemos quedarnos enganchados en esa película y pasearnos toda nuestra vida, incluso toda la vida adulta, pues
rememorando eso, dándole vueltas a eso, sintiéndonos una víctima del universo, del mundo, de la gente, o podemos fortalecernos con eso, podemos aprender a superarlo, podemos crecer, podemos trabajarnos nuestra autoestima, nuestra confianza, y de repente, como hemos pasado por esa experiencia, vamos a tener una empatía y un nivel de comprensión por otras personas que estén pasando eso, y vamos a poder asesorarles, vamos a poder ayudarles, vamos a poder hacer que ellas avancen por el proceso que nosotros avanzamos de una forma mucho menos dolorosa. Entonces, al final, estamos consiguiendo que de algo que parecía muy, muy negativo, estamos sacando recursos positivos que son útiles para nosotros, que nos ayudan a trascender lo que hemos pasado, pero además ayudan a otras miles de personas. Con lo cual, al final, si eso no hubiera ocurrido, esa persona no hubiera podido ayudar a tantas personas que estaban experimentando cosas similares. Con lo cual, ahí creo que es uno de los mejores ejemplos que puedo poner de alguien que consigue que algo que en principio parece muy malo lo convierte en algo que realmente es bueno, y es bueno para muchas personas, ¿no? Yo no sé si se ve con claridad, pero yo creo que sí, ¿no? Cuando tú no has pasado algo desagradable como en los ejemplos que ponía o lo que le ocurrió a Luz Hay, es poco probable que tú puedas ayudar a otras personas que estén experimentando cosas similares, porque al final sí que es verdad que como terapeutas a veces podemos tener una visión un poquito más amplia, podemos tener unos conocimientos que podemos compartir con las personas que nos vienen a ver, ¿no? Pero cuando hemos pasado por la experiencia ya no solo tenemos los conocimientos, sino tenemos la experiencia, tenemos la práctica y tenemos el conocimiento de primera mano, con lo cual ahí podemos ayudar mucho más, ¿no? Porque además podemos empatizar más con la persona con la que estamos tratando, porque hemos vivido una experiencia muy similar y sabemos lo que pueda estar sintiendo, lo que puede estar experimentando, las emociones con las que puede estar lidiando, y ahí realmente nos convertimos en un recurso efectivo para esas personas, porque podemos compartir esa sabiduría, ya no solo conocimiento, que solo es la parte teórica, sino la sabiduría que nos ha aportado la experiencia, ¿no? Entonces, para mí, creo que no hay mayor logro que lograr esto, ¿no? Que lograr darle la vuelta a algo tan negativo como puede ser pues eso, que abusen de ti o que te machaquen a nivel de autoestima, darle la vuelta a eso y convertirlo incluso en tu profesión o en tu forma de ayudar al mundo, pues para mí yo creo que es uno de los mayores logros que sacamos de algo que en principio era sufrimiento, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que esto es, no sé, creo que es uno de los mejores ejemplos que, como te decía, que puedo poner, y que creo que además ayuda a entender de lo que estoy tratando de hablar, ¿no? En esta charla. Y esto está al alcance de todo el mundo, quiero decir, al final no, muchas veces parece como si los terapeutas supiéramos de todo, o que los terapeutas tuviéramos las respuestas a todo, o las personas que nos dedicamos al mundo de la conciencia. Y no es que la tengamos, lo que sí que tenemos un poquito la curiosidad, que a diferencia de los gatos no nos mata siempre, nos puede matar en algún momento, pero por regla general nos ayuda a crecer y a evolucionar, ¿no? El hacerte preguntas, el cuestionarte cosas y no creerte con fe ciega lo que te diga cualquier persona. En todas las charlas que hago, Samuel, me gusta decir una cosa, y ahora pues toca decirlo aquí, que aunque yo hable con mucha seguridad o como con mucha contundencia, siempre quiero que la gente tenga conciencia de que lo que estoy diciendo no es una verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente, como decía al principio, yo expongo todo esto en base a mi propia experiencia, pero lo expongo con la idea de que la gente abra la mente, no para creer lo que yo digo, sino para no creer solo lo que ellos creen y abrirse a que hay más posibilidades. Está lo que yo digo, lo que puedas decir tú, lo que pueda decir cualquier otro, lo que ellos piensen. Entonces es no engancharte en una cosa como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Porque hay diferentes verdades, y el saber eso y el movernos entre esas verdades también nos es útil, ¿no? Porque, como te decía en el ejemplo antes de la enfermedad, si yo solo me creo una verdad que me dice que me voy a morir en 6 meses, pues no me abro a la posibilidad de que haya otro sitio, otro paradigma, otra historia, otros recursos que me digan, no, pues es que te puedes curar, ¿vale? Entonces, el movernos entre esos paradigmas, entre todas esas verdades que no son absolutas, es útil para nosotros, ¿no? Y luego lo que te decía antes, esto está al alcance de todo el mundo, o sea, el trascender algo doloroso o algo que nos hace sufrir y convertirlo en una virtud, en un talento, en una capacidad, es algo que está al alcance de todo el mundo, no solo son unos pocos elegidos. Lo que pasa que para que esté al alcance de alguien, ese alguien tiene que querer alcanzar eso. Es decir, si te quedas en el papel de víctima y no vas más allá de eso,
no está mal ni bien al final, porque también forma parte del aprendizaje. Es decir, uno puede ser muchos años de víctima hasta que de repente le ocurre algo que dice, ya no quiero ser más víctima, ahora me voy a pasar al otro bando y voy a ser salvador. Y tampoco es la parte más positiva, porque ahí estás como yéndote al otro extremo. Pero llega un momento que cuando has vivido la parte de víctima y la parte de salvador, como has vivido las dos, a lo mejor puedes irte al centro, a la parte central en la que ya ni eres víctima ni eres salvador y empiezas a experimentar una vida con más plenitud, ¿no? Porque ya no pretendes salvar al mundo ni tampoco pretendes que eres o asumir que eres una víctima, ¿no? de lo que ocurre en el mundo, sino que ya estás ahí un poco más en el centro y ahí puedes vivir con otro nivel de conciencia, ¿no? Pero a veces tenemos que pasar también por estos extremos, con lo cual tampoco no es que sea malo ser un tiempo víctima, pero yo a los que están en ese punto, pues sí que les plantearía que empiecen a cuestionarse un poquito las cosas, que empiecen a salirse un poquito también de su propia historia personal, porque a veces la historia personal nos engancha en una actitud concreta, ya sea de víctimas, de salvadores o de cualquier otro perfil que podamos alcanzar como seres humanos, que son muchos, pero de alguna forma es empezar a cuestionarte y sobre todo elegir que la vida te enseñe, porque cuando eliges que la vida te enseñe puedes permitir, o sea, estás accediendo a que todo lo que ocurre en tu vida sea una experiencia de aprendizaje. Entonces, como decía, cuando empiezas a abrirte a esa posibilidad, ya no necesitas sufrir tanto con todo lo que te ocurre, sino que decides que todo lo que te ocurre te está tratando de enseñar y te está ayudando a evolucionar. Entonces, cuando acoges eso, el aprendizaje es mucho... No siempre va a ser más sencillo, pero desde luego siempre es menos doloroso y genera menos sufrimiento, ¿no? Porque ya estás en otra dinámica. ¿Qué más te cuento sobre este tema? Tengo aquí algunas cosillas apuntadas que me apunté para que no se me olvidaran. Bueno, sí, en línea un poquito con lo que te estaba diciendo ahora es que la tendencia del ser humano en general es que quiere evitar el sufrimiento. No quiere sufrir. Pero en esa lucha por evitar el sufrimiento, la mayoría de las veces sufrimos más, ¿no? Porque cuando no aceptamos lo que está ocurriendo, cuando peleamos con ello, en una pelea siempre hay más dolor, ¿no? Porque si yo me peleo con alguien, pues me va a dar un puñetazo, me va a dar un golpe, o se lo voy a dar yo, y voy a sufrir por mi culpa, por haberle golpeado, que me siento culpable, pero además por los golpes que me dé, ¿no? En una pelea siempre uno acaba con daños de un tipo u otro, ¿no? Y a nivel simbólico, aunque no sea lo mismo que con una persona, cuando nos peleamos con una situación, con una actitud, con no querer aceptar que hay algo que nos está haciendo sufrir en nuestra vida, pues ahí seguimos perpetuando eso y seguimos saliendo con más dolor, ¿no? Con más tristeza, con más sufrimiento. Cuando yo soy capaz de aceptar que hay algo que me está haciendo sufrir y me pongo en esta... un poco en la línea de lo que estoy diciendo, de tratar de averiguar qué es lo que está pasando ahí, de cuestionarme cosas, de hacerme preguntas, ahí ya estoy abriéndome, como llevo diciendo a lo largo de la charla, a aprender. Y cuando saco mi foco de sufrir y lo enfoco en aprender, pues dejo de sufrir un poco menos, o sea, sufro un poco menos, ¿vale? Porque ya estoy cambiando el foco. Ahí normalmente cuando nos enfocamos en algo lo estamos alimentando. Y cuanto yo más me enfoco en algo, lo hago crecer. Y ahora me diría alguno, bueno, pero te está diciendo que te enfoques en el sufrimiento. Sí, pero no desde el sufrimiento como tal, sino del aprendizaje que me aporta, con lo cual lo estoy enfocando de una forma mucho más evolutiva y mucho más sanadora para mí o para la persona que lo haga, ¿no? Entonces, es cambiar foco de sufrir solo a aprender. Y entonces ahí me aligero ese sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que la tendencia, como digo, es esta, es decir, me quiero alejar del sufrimiento, no quiero ser consciente de ello, sin darme cuenta que el sufrimiento me está aportando un aprendizaje y me va a aportar unos recursos de cara al futuro. Porque lo que yo aprendo ahora por lo que he sufrido, lo voy a poder aplicar la próxima vez que me toque sufrir por algo similar o incluso por algo que sea diferente. Si yo hago un aprendizaje de cómo gestionar ese sufrimiento de una forma mucho más sana, me la llevo para el futuro cuando me ocurran otras cosas, ¿no? Entonces, cualquier habilidad que uno aprende con respecto a esto, te lo vas a llevar. Es decir, y pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que creo que también ayuda a entender. Si yo aprendo a tocar la guitarra ahora, pues, bueno, la puedo tocar un rato y pasármelo bien y con los amigos y tal, pero en principio es una habilidad que me llevo para el futuro también. Es decir, la puedo tocar ahora, que he aprendido, o la puedo tocar dentro de un año en un concierto que doy, o la puedo tocar con un grupo de amigos, o la puedo tocar en casa para relajarme. Quiero decir, una vez que tú aprendes la habilidad, te la llevas contigo. Y con esto lo mismo, cuando tú aprendes a gestionar el sufrimiento de una forma mucho más sana, de una forma mucho menos sufrida, menos dolorosa, esa habilidad te la llevas también para el futuro.
Entonces es un recurso que tú tienes como persona, como terapeuta, bueno, como persona en general, no es algo único y exclusivo de los terapeutas o de las personas que nos dedicamos a todo esto. Y luego yo no sé si contarte muchas cosas más, porque yo creo que ya no sé el tiempo que llevamos, si llevamos poco, si llevamos mucho. Unos 1 hora Una prácticamente. horita, pues 1 hora ya llevo aquí un monólogo grande, ¿eh? Porque tú no estás hablando, me tienes Yo, aquí. yo he estado, de verdad, he estado mirando y digo, no, no, ahí no hay hueco, no, no, ahí tampoco, no quiero interrumpirle, va bien, Bueno, que pues yo si quieres fluya. hueco te lo dejo, y si no, luego ahora un poquito al acabar te dejo ahí un Sigue, poquito de sigue, espacio. tranquilo. Mira, yo pues me gustaría ya casi como cerrar un poquito o hacer una pequeña reflexión al final de un arte muy bonito que esto algunas personas conocerán, que es japonés. Mi pronunciación japonesa es peor que la de inglés porque no sé japonés, pero yo lo voy a decir como buenamente pueda, que es el kintsugi o kintsukuroi. Bueno, voy a explicarlo porque aunque no se haya entendido nada, algunas personas lo habrán visto a veces por internet porque alguna vez alguno del vídeo se ha hecho viral con esta técnica. Es una técnica japonesa que consiste en arreglar los jarrones o los utensilios de cerámica cuando se rompen. Con oro. Los arreglan con una pasta que suele contener resina o algún tipo de pegamento, con polvo de oro, a veces con plata o a veces incluso con platino, ¿no? Entonces, esto lo hacen porque lo que ocurre es que es una forma de embellecer a ese objeto con el oro con otro metal así precioso, y es como que rescatan algo que se ha roto, que se ha estropeado, pero lo convierten en una obra de arte, lo convierten en algo bello, lo convierten en algo bonito. Entonces, de ahí, de alguna forma, es como que de la debilidad, de algo débil que se ha roto, se genera algo que de alguna forma da la sensación de fortaleza y de belleza a la vez, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso de forma simbólica, no es que nos tengamos que poner ahora oro por el cuerpo cuando nos tenemos una herida o cuando nos cortamos con el cuchillo cuando hacemos la comida, pero de alguna forma tenemos como que reconstruirnos de esas heridas que vamos pasando a lo largo de la vida, tenemos que convertirlas en algo que nos haga más bellos, pero sobre todo que nos haga también más fuertes. Porque cuando aceptamos también nuestra debilidad, de alguna forma estamos en un camino que nos demuestra nuestra propia fortaleza, ¿no? Porque el ser humano lo bueno que tiene es que podemos reparar muchísimas cosas en nosotros mismos, incluso el mayor de los tormentos, de los sufrimientos y demás, si trabajamos sobre nosotros mismos, si somos capaces de trabajar en nuestra autoestima, en nuestra valía personal, ahí podemos convertirnos en un jarrón de este arte embellecido. Veo que te están atacando por ahí una mosca Creo o que viene con algo. un bazooka ahí. Pues bueno, pues con esto es con un poquito con lo que quería acabar un poco de reflexión, ¿no? Con este arte tan bonito que aunque yo he pronunciado fatal, pero bueno, es un arte que genera pues eso, de algo débil, de algo que se ha roto, que parecería que ya no tiene arreglo, se genera una obra de arte que le da un valor, que le da una fortaleza, que le da una belleza y que convierte un objeto que a lo mejor en sí era bonito, pero ¿cómo te diría yo? Como que no destacaba demasiado, porque era pues uno entre muchos, pues de repente al restaurarlo de esta manera se convierte uno entre un millón, ¿no? O sea, de repente se convierte en algo especial, ¿no? Pero se convierte en especial no solo por la belleza que genera pues, la reparación, sino porque de repente está también esa belleza, ¿no? De rescatar algo que parecía que no iba a poderse rescatar o que era tan débil que no iba a sobrevivir. Y sin embargo sobrevive, evoluciona y se convierte en algo que da ese valor y esa belleza, ¿no? No sé, esto es un poquito con lo que me quiero quedar al final, porque creo que es un proceso que podemos aplicarnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos hechos de pedacitos de experiencias, unas basadas en enfermedades, sufrimiento y también animar a muchos que después de transitar estos periodos que parece que van hacia abajo y de aprender de este sufrimiento, de las cosas positivas de lo negativo,
podamos también trascender a vivir las experiencias, que también las hay, positivas, para aprender a través de ellas. Hay muchos caminos. Uno es este que nos has transmitido hoy súper bien, no quiero repetirte porque ha ido excelente cada una de las cosas, con los ejemplos de Luisei, a través de las experiencias personales, se forman los terapeutas y de hecho hay muchos que hemos transitado a través de noches oscuras y al final, oye, pues estamos como abriendo puertas y no quedándonos solo ahí, sino que viviendo esta vida, disfrutando de ella, más además diciendo, oye, recuerda que pasé por aquí y esta y esta y esta fueron mis puertas. Si te sirven, puedes transitarlas. Haz tu verdad, no lo hagas como un absoluto, porque no solo existe una, sino que todas son verdades. Todos son los caminos y, sobre todo, estamos dispuestos a transitarlos. Y el que no, muy probablemente ese sea su camino. El de no transitar un camino sea su objetivo. Gracias, Santos. Me gustaría que también pues, aprovechases esta oportunidad que te brindan también las redes sociales para decir dónde te podemos encontrar, cómo podemos contactarnos también con tus terapias, tus consultas. Este es el momento. Mira, pues lo más fácil es a través de la página web, que es www.santosavila.com. Tengo otra página que es ho'oponoponolife.com, que esa está dedicada solo al tema del Ho'oponopono, que hablo también de ello. Pero bueno, es más fácil la de santosavila.com, que es mi nombre y mi apellido y el .com. Ahí tienen, en la zona de contacto, tienen mi teléfono por si quieren contactarme a través del WhatsApp, tienen el correo electrónico y, bueno, tienen un formulario de contacto también. Ahí tienen explicados también las terapias que hago, las cosas que hago, con lo cual, y los libros que he publicado. Por tanto, a raíz de ahí pueden contactarme y luego en las redes sociales, ya desde la misma página web pueden seguirme y bueno, yo creo que esa es la forma más rápida. Estupendo. Pues muchas gracias, Santos. Deseo que tengas un excelente día, que también disfrutes del camino que has elegido y que puedas seguir ofreciendo caminos de luz y caminos de sufrimientos desde el lado positivo, que eso es lo importante, rescatar y no solo simplemente tener resfriados y darle paracetamol a través de los terapeutas. Me ha gustado eso, el terapeuta aspirina, ¿no? Sí, o como quieras llamarlo, y un medicamento, cápsula o... Pues muchas gracias, Samuel, por la oportunidad de llegar también a la gente que te conoce a ti. Y bueno, por esta charla, aunque ha sido un poco monólogo, otra tenemos que hacer en la que hablemos los dos un poquito. Yo estoy dispuesto. Ya buscaremos un tema o algo en lo que podamos los dos debatir un poco, o discutir o posicionarnos incluso, porque eso también me ayuda. También, si te apetece, puedo editar el vídeo y le voy poniendo como voz en off. Bueno, en estos momentos yo quiero poner esto, ¿no? Te va a dar mucha faena. Yo creo que eso lo podemos hacer en directo otro día con calma y divirtiéndonos también un poquito, que al final también hay que divertirse haciendo todo esto y disfrutar. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, por abrirme las puertas también a tu casa, a tu perfil, a tus redes sociales y a tus seguidores. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Santos. Chao. Chao. Muy bien, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí presentes en este canal, tanto en la Caja de Pandora como en mi canal, pues estamos siempre con las puertas abiertas para que vengan, para que se suscriban, para que den sus likes, compartan la información, que dejen sus comentarios también. Agradeceros mucho los que habéis estado en línea todo este tiempo y bueno, me despido no sin antes recordar que el 7 y 8 de marzo nos vais a encontrar a muchos de la Caja de Pandora y a otros tantos personajes públicos que van a ir a jornadas cuánticas. Vamos a estar allá en Barcelona, 7 y 8 de marzo. Pueden tipear www.jornadascuánticas.com y ahí pueden reservar ya su entrada. Pueden reservar también su libro, voy a firmar allí también el nuevo libro, Herramientas para el alma, estas herramientas que te puedes llevar a casa y que puedes hacer tú mismo, vas a ser tu mismo terapeuta. Esa era una de las funciones del libro y lo puedes encontrar en Amazon. Muchas gracias. Si quieres contactar conmigo, samuelolmedillas@hotmail.com y en mis redes por Samuel Olmedillas Mora.
Un abrazo a todos, buen día, chao, bendiciones.